Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sin importar en el momento que nos estés viendo, si ahora en vivo o luego más adelante. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast, esta tercera temporada de En el Camino, donde estamos recorriendo juntos, porque lo decimos siempre, ¿no? Caminar solo a veces es aburrido, a veces no tenemos fuerza y nos queremos quedar de brazos cruzados o volver al inicio. Pero cuando uno corre acompañado, siempre se hace más divertido. Así que durante estos viernes queremos acompañarte, como venimos haciendo durante todo el año, para que compartamos este rato juntos y podamos aprender un poco lo que Dios tiene para decirnos. Durante el año hemos estado y estamos viendo, mejor dicho, el libro, la carta de Pablo a los Filipenses. Ya estamos comenzando, el viernes pasado comenzamos el capítulo 3 y estuvimos viendo algunas cosas interesantes que ahora vamos a ir como en la introducción a esto nuevo que vamos a hablar hoy. Y la idea es poder ir recorriendo todo el libro de Filipenses para ir construyendo lo que Pablo le estaba diciendo a ellos y lo que Dios ha dejado escrito para nosotros, ¿no? Porque todo lo que está en la palabra de Dios, si bien Pablo se lo escribió a los filipenses, hoy nos queda a nosotros para que nosotros también aprendamos y vivamos de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, en este caso, el libro de Filipenses. Así que esa es la idea para hoy, poder avanzar un poco más con el capítulo 3, donde te dije la semana pasada que Pablo se pone más personal. Si bien en el capítulo 1, en la introducción, él dice que quién es obviamente Pablo y con Timoteo. Luego habla un poco de su situación personal, que él estaba preso, ¿no? En el capítulo 2, él se hace a un lado para mostrar estos tres ejemplos que veíamos. Primero a Jesús despojándose a sí mismo y viniendo a la tierra a compartir con nosotros para salvarnos. Y luego a Timoteo y Epafrodito como dos ejemplos también de lo que significa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vemos cómo Pablo está construyendo su argumento, cómo Pablo está construyendo su carta. Al principio, entonces, en el capítulo 1 vemos ese versículo tan importante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2 vemos todo el pasaje donde Cristo Jesús se despoja, se humilla, se hace siervo y obediente hasta la muerte. Y encontramos otra frase que nos ayuda mucho y es decir, Dios pone el querer como el hacer. Así que si nosotros nos acercamos a Dios, recibimos por la fe la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús, Dios pone en nosotros este querer ser humildes, querer despojarnos para ayudar a los demás, querer servir al otro. Y también pone el hacer, ¿no? Pone las ganas, pone la fuerza, pone la salud y todo lo que necesitamos para poder realizar estas tareas que Pablo está mencionando. Por ahí a veces nosotros decimos Dios pone el querer como el hacer, entonces pensamos en actividades externas, ¿no? O en cosas X random que se nos ocurren. Pero la verdad es que Pablo no está hablando de, bueno, hoy quieres jugar al fútbol y bueno, si Dios puso el querer te va a dar el hacer. No, él está hablando de ser humildes, de no ser contenciosos. Él está hablando de ser como Cristo Jesús. Y luego veíamos la semana pasada que Pablo comienza el capítulo 3 diciendo, bueno, resumiendo todo esto que venimos hablando, yo no tengo problema en repetirle las mismas cosas, repetir siempre lo mismo. Para ustedes es seguro porque ustedes saben que no hay nada nuevo, sino que yo estoy diciendo cosas que ustedes ya escucharon que debían hacer
O sea que todo esto que estamos hablando, todo esto que está escrito en la carta de Filipenses, es algo que Pablo ya les había enseñado a ellos estando presente. Y ahora es como que se los está recordando. Y de repente sale con un versículo que nosotros decimos, ¿qué tiene que ver? ¿No? Viene hablando de Jesús, viene hablando de ser humilde, viene hablando de no ser contencioso, viene hablando de ser obediente, de poner a los demás por encima de uno mismo. Y de repente Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Pablo había hablado un poquito de esto en el capítulo 1. Aquellas personas que viendo a Pablo preso empezaron a predicar el evangelio solamente que para pelear con Pablo. Y también lo vimos la semana pasada, quiénes eran los malos obreros, ¿no? Entonces, para no seguir hablando como del tema y irnos al tema de hoy, cualquier cosa en el capítulo 11 en el episodio anterior vas a poder encontrar todo lo que hablamos sobre quiénes son estos malos obreros y por qué Pablo da esa advertencia. Lo que sí quiero retomar es algo que Pablo había dicho y que vimos la semana pasada en Filipenses capítulo 3, versículo 3, no para volverlo a explicar, sino para retomar desde ahí. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De nuevo, este versículo ya lo vimos, lo explicamos, ya explicamos lo que significa que nosotros somos la circuncisión, ¿sí? Y explicamos las tres características, los que en espíritu servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, y explicamos también lo que significa no tener confianza en la carne y cómo eso se relaciona con el versículo anterior de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Muy bien. ¿Por qué partimos de este versículo? Porque Pablo continúa a partir de este tema. Y Pablo dice, aunque yo también tengo, me parece que está como malo, pero bueno. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿no? Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí se me trabaron las notas con el versículo, así que disculpen, fue un lapsus. Pero bueno, ya estamos organizados otra vez. Entonces Pablo dice, están los malos obreros, ¿no? Estas personas que quieren obligarnos y que nos exigen que la salvación no depende exclusivamente de creer en Jesús, sino de primero hacerte judío. Entonces Pablo dice, ojo con esas personas, aquellos que quieren agregarle algo adicional a la obra completa terminada de Cristo Jesús. Lo que era en esa época también muchas veces se filtra a nosotros, tal vez no de la manera hacerse judío, aunque hoy estamos volviendo a ver a muchos judaizantes que les gusta empezar a vestirse como judío, hablar como judío, aprenderse como palabras hebreas, y en vez de saludarte, hola, ¿cómo estás?, te dicen shalom, como si eso fuera más espiritual. Entonces Pablo dice, vean muchachos, esos que enseñan que hay que confiar en la carne, no hay que prestarles atención. Pero no es porque yo les tenga envidia. No, un momento. ¿Quieren hablar de confianza en la carne? Yo tengo de qué confiar en la carne. Si la salvación fuera por
mis logros personales, por mis hazañas, por mis ancestros, por mis títulos, por mi condición, por mi religiosidad, que es lo que enseñaban estos maestros. Cristo no es suficiente. Adicional a Cristo necesitamos otra cosa que nos ayude, que nos acompañe para salvarnos. Entonces Pablo dice, no es que esté celoso, no es que les tenga envidia. Si alguien tiene que confiar en la carne, yo también. Yo más, dice Pablo. Y cuando comparamos, vamos a darnos cuenta que nosotros nos quedamos muy atrás. Entonces Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Muy bien, vamos a ir viendo qué significa esto. Pablo le dice, vean, ustedes quieren confiar en la carne, quieren confiar en los logros humanos. Yo tengo de qué confiar en mis logros humanos. Vienen estos maestros judaizantes y les dicen que tienen que circuncidarse. Pero ¿saben qué? Ustedes van a quedar como, llamémoslo así, judíos de segunda categoría, porque fueron circuncidados a una X cantidad de años. Yo fui circuncidado al 8º día, como corresponde, ¿no? Porque en la ley al bebé se lo circuncidaba al 8º día. Entonces Pablo dice, primera cosa de qué confiar, yo estoy circuncidado desde el 8º día, como lo manda la ley, y no de grande por conversión. En segundo lugar, vengo del linaje de Israel. Yo puedo hacer una trazabilidad de mis antecesores, antepasados, hasta Israel. Y si quieren saber bien de qué tribu, de las 12 tribus, porque sabemos que Jacob, o que luego se llamó Israel, tuvo 12 hijos, ¿de qué tribu? De Benjamín. El último hijo de Jacob, y una de las tribus que más sufrió y casi desaparece. En la época de los jueces podemos encontrar esta historia donde la tribu de Benjamín casi desaparece. Y nos hubiéramos quedado sin Pablo. O Pablo hubiera sido de otro lado. Pero en este caso Pablo nos dice de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que no podía casi mentir porque, de nuevo, esa tribu casi se extingue. Quedaron 200 personas, una cosa así, muy, muy pocos hombres, luego de una guerra. Y era muy difícil llegar a tener un ancestro de la tribu de Benjamín. Pablo dice, mi ancestro es de la tribu de Benjamín, que me lleva directamente a ser del linaje de Israel, directo, puro. Por si no nos queda claro, en cuarto lugar, Pablo dice, como si ninguna de las tres nos hubiera quedado claro, Pablo dice, hebreo de hebreos, ¿no? Esto viene de una larga data, de una larga línea, de una larga genealogía, donde mi papá fue hebreo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatara, y así ad infinitum. Bueno, no sé si tanto al infinitum, pero sí, como vuelve a decir en los versículos anteriores, hasta Benjamín y hasta Israel. Entonces Pablo nos está mostrando, vea, familia es lo que yo tengo. No es que mi abuelo se hizo judío y a partir de ahí somos judíos. No es que yo creí cuando ya era adolescente, joven, niño. No. Es que yo ya vengo de una larga tradición de gente que cree en Dios, que ha buscado de Dios, que ha formado parte del pueblo de Dios por generaciones. Y tuve mi bisabuelo, mis tatarabuelos que vivieron toda la época, todo. Que vivieron
en Babilonia, que estuvieron ancestros que estuvieron en el reino de Judá, sirviendo al linaje de David. Todo. Él puede contar historias de sus antepasados, de cosas que vivieron y cómo su linaje se mantuvo a pesar de todas las cosas. Y él está ahí y dice, confiar en la carne, yo tengo que confiar en la carne. No soy un insertado, no soy un injertado, soy puro, ¿no? Puro. Y nos dice una cosa más, que es donde empieza a ponerse un poquito ya con sus logros personales, porque digamos que nacer en una casa de judíos, de una tribu de Israel, con su genealogía hasta Israel, de perfecta y pura, era algo que Pablo no había elegido, ¿no? Eso lo posiciona en un escalón tal vez superior al resto, ¿no? En qué confiar, pero eso es algo que él no había elegido. Ahora nos cuenta algunas cosas que él sí eligió. Y lo primero que dice ese pasaje, volvamos un momentito, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Para la época de Jesús y para la época donde estamos hablando, la época de Pablo, había varias corrientes dentro de lo que era el judaísmo. Entonces, por ejemplo, estaban los saduceos, por poner un ejemplo, no para ponernos a hablar de todos, pero los saduceos que no creían en nada sobrenatural. Entonces ellos, no sé si te suena, gente de hoy en día, bueno, no importa, en esa época había gente que no creía en nada sobrenatural, no creía en los ángeles, no creía en los milagros de Dios, le buscaba una explicación científica, lógica, racional, a lo que el Antiguo Testamento parecía un milagro o era algo extraordinario. Pablo estaba en el lado opuesto, digamos, de estos saduceos, y él era un fariseo. El nombre fariseo, la palabra fariseo, mejor dicho, significa separado, ¿no? Entonces ellos mismos se consideraban separados para Dios, para servir a Dios. Y los fariseos era una secta dentro del judaísmo que vivía a rajatabla. Claro que el problema que ellos tuvieron es que no seguían fielmente la Torá o el Antiguo Testamento, sino que empezaron a crear leyes humanas para entender, o comentarios para entender el Antiguo Testamento, y empezaron a crear normas y leyes basadas en las leyes del Antiguo Testamento, y eran, como decía Jesús, diezmaban la menta, pero no practicaban el amor, porque habían llevado el concepto del diezmo, por poner ese ejemplo, hasta sus extremos más absurdos, pero habían dejado de lado otras cosas porque tal vez no las entendían, porque era más difícil, porque no las podían vivir. Y lo mismo con otras cosas, ¿no? Jesús le dijo, cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Entonces había cosas que las llevaron hasta el extremo del detalle, de lo absurdo, y otras que simplemente las omitían porque no sabían cómo encasillarlas o cómo ponerlas dentro de un cuadradito. Pero así vivían los fariseos, meticulosamente siguiendo todas las reglas, todas las normas, buscando a Dios de esa manera. Entonces Pablo dice, vean, en cuanto al seguimiento de la ley, yo era fariseo, separado, apartado para obedecer la ley, para seguirla. Eso ya lo pone, ¿no?, en un nivel superior. ¿Por qué? Porque vos podés venir de una familia de religiosos y sin embargo no practicarlo. Que vos no seas parte de eso. Yo conozco gente que dice, no, mis papás son de
de tal religión, pero yo no la practico, a mí no me interesa, a mí no me hables de eso porque yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero Pablo dice no solo mis papás, no solo mis abuelos, no solo mis ancestros, sino que yo soy un fiel seguidor. Es más, dice Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas dos cosas nos dejan a todos bastante preocupados. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no solo tengo una herencia familiar impresionante, intachable, que la podés llevar hasta, si es hasta Israel, obviamente es hasta Abraham, sino que adicional mi vida personal tiene una fuerza que muy pocos llegaban a igualarse en esa época, ¿no? Entonces Pablo dice, soy fariseo, un seguidor acérrimo de la ley, que era capaz de hacer muchas cosas exageradas con tal de decir, yo soy fariseo, yo sirvo la ley. Pero adicional era un apasionado, él realmente quería que Dios fuera el Dios de todo el mundo. Él quería que todos conocieran a Jehová. Y es por eso que cuando surgió la iglesia, es por eso que cuando surgieron los seguidores de Jesús después de Pentecostés, Pablo dijo, estos hay que exterminarlos de raíz antes de que se esparzan, ¿no? Como agarrar la enfermedad incipiente y ¡pum!, darle a la raíz. Porque si los dejamos crecer, estos van a confundir todo, van a hacer un caos. Y mucha gente, incluso judía, hebreos de años, se van a terminar perdiendo con esta nueva secta. Entonces Pablo dice, no solamente me importaba que yo sirviera o siguiera la ley y fuera fariseo, sino que adicional, yo quería que otros también fueran como yo, ¿no? Entonces, en cuanto a celo, en cuanto a esa pasión, yo era perseguidor de la iglesia y lo sabemos. Pablo fue una de las personas que aprobó que Esteban fuera apedreado. Y luego comenzó una persecución donde iba de ciudad en ciudad, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel y obligándolos a blasfemar en contra de Jesús. No a tanto llegaba su pasión, su celo por Dios, que él estaba dispuesto a matar a todo aquel que no pensara como él creía que había que pensar. Y en tercer lugar nos dice algo que ya ahí se distancia leguas de muchas personas, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿no? Si nosotros tomamos los 10 mandamientos, si nosotros tomamos las leyes que hay en el Pentateuco, si nosotros leyéramos ahí, nos aprendiéramos de memoria, como Pablo se sabía de memoria todas las normas, Pablo dice, yo soy irreprensible. No sé cuántos de nosotros pudiéramos pararnos al lado de Pablo y decir, yo soy irreprensible. Yo cumplo la ley de Dios a rajatabla. Irreprensible es una palabra que quiere decir nadie puede decir nada malo de mí, ¿no? Entonces es muy difícil ponerse en esa situación de decir, no tengo ningún defecto. Nadie puede decir que tengo un defecto, que hice algo mal, que cometí un pecado. Soy irreprensible. Nadie me puede reprender, nadie me puede castigar, nadie me puede decir, hiciste algo mal. Nadie. Eso es lo que dice Pablo. Tomemos la ley, tomemos los 10 mandamientos, tomemos las leyes de Moisés y ustedes la van a ver y se van a dar cuenta que las cumplo todas. No hay nada que me puedan reprochar, dice Pablo. Entonces nos encontramos frente a un hombre
admirable, que en cuanto a todas sus características, tanto familiares, sanguíneas, religiosas, en sus emociones, en cuanto a su conducta externa, todo nos hace ver un hombre excepcional. Por eso Pablo dice, ustedes quieren gloriarse en la carne, yo tengo de qué confiar en la carne. Él podría decir, yo no necesito a Cristo. Mira, yo ya estoy cumpliendo la ley, yo tengo ese amor por Dios que me lleva a perseguir la iglesia. Yo soy estricto fariseo, cumplidor de la ley hasta los más mínimos detalles. Entonces a mí no me pueden decir nada. Yo podría, dice Pablo, confiar, si eso no fuera poco, puedo confiar en la sangre que lleva, una sangre judía, hebrea, pura, que se remonta hasta el mismo Abraham, ¿no? El padre de la nación. Entonces, yo tranquilamente podría sentarme a descansar y esperar mi salvación, esperar mi corona, esperar mi gloria, porque ¿quién otro como yo? Podría decir Pablo. Y cuando Pablo está por allá arriba bien alto, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces veamos una cosita, ¿no? Pablo nos mete un pero y nos va a mostrar un contraste. Pablo, ¿por qué tiene esta lista de 7 cosas que acabamos de leer en los versículos anteriores? Porque Pablo dice, esto para mí era ganancia. Pablo se sentía profundamente orgulloso de quién era. Hebreo de hebreos, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, de sangre pura, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible. Él se sentía súper orgulloso. Todo eso lo tenía dentro de sus ganancias personales. Eso estaba incluido dentro de quién era Pablo. Pablo no era Pablo si no tenía todo eso. Era parte de la identidad de Pablo. ¿Quién es Pablo? Irreprensible, un fariseo, un perseguidor, celoso, hebreo de hebreos, circuncidado, fiel, ¿no? Entonces, Pablo dice, todo eso yo lo hacía porque para mí era ganancia. Me hacían sentir poderoso, me hacían sentir con un sentido, con un propósito, me hacían sentir que iba por el buen camino, que estoy llegando a la meta, que estoy cumpliendo para ser salvo. Con todo esto, estoy sintiéndome incluso, ¿por qué no?, mejor que el resto. Mejor que el resto, que aquellos que son por ahí también como yo, nacieron de cuna, tienen sangre judía, hebreos de hebreos, pero que no conocen la ley, que no la siguen, que por ahí están confraternizando con el enemigo, siendo amigo de romanos, hablando tal vez en griego, ¿no? Y haciendo un montón de cosas que no deberían, porque hay que ser estrictos cumplidores de la ley. Entonces Pablo nos muestra todo esto porque él dice, todo esto para mí era ganancia. Y ahí es donde uno se pone a pensar cuántas veces nosotros alcanzamos cosas como las que Pablo dice, ¿no? Y nos encontramos en una situación en nuestra vida donde podemos decir, tengo una buena vida, he alcanzado cierta buena posición, tengo cierta ganancia. Sufrí todo lo que sufrí a lo largo de los años, me han traído hasta acá y acá estoy bien.
estoy satisfecho, estoy cómodo, tengo una buena vida, tal vez una familia, tal vez una pareja, tal vez hijos, casa, me puedo ir de vacaciones todos los años y a medida que voy mirando mi checklist de las cosas que significaban para mí buenas, las voy marcando todas. Check, 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 buen trabajo, check, check, check. Y Pablo dice, hay algo que es superior. Y ahí nosotros nos quedamos como, ¿qué puede ser mejor que tener una buena vida acá en la tierra? Para Pablo tal vez el todo era ser un religioso súper fanático, obsesionado con la ley. Pero para mí ganancia significa tener un trabajo que me demande poco tiempo y pueda tener mucho tiempo para hacer lo que a mí me gusta, qué sé yo. Pero Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, todo eso que era hermoso en mi vida, todo eso que yo apreciaba, que yo lo tenía como un tesoro, que era lo más bonito. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es que sigue? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto es hermoso. Pablo dice, humanamente posible, en su época, en su forma de pensar, como un judío de judíos, hebreo de hebreos, la forma más sublime de vivir la vida era la que Pablo vivía y Pablo ya la había alcanzado, hasta que encuentra algo mejor. O mejor dicho, lo encuentran. Y Pablo dice, he estimado todo, el ser judío, la circuncisión, el celo, perseguir a la iglesia, mi fariseísmo, mi ser irreprensible, que mi genealogía llegue hasta Abraham, hasta Adán, hasta quien sea. Todo eso, cuando lo comparo con Cristo Jesús, con el amor que Cristo ha tenido conmigo, todo eso es como si fuera basura. Todo eso es como si no sirviera para nada. Es como si fuera algo desechable, algo como que no tuviera ningún sentido. Y cuando Pablo dice la he estimado, no es que Pablo dice, bueno, a mí me parece. No, Pablo tomó una decisión, una forma de decir, esto es radical, ¿no? Esto es una decisión terminante, una determinación. Ya, todo eso era bonito, pero ahora no me interesa absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Por Cristo. Pero es que por ahí Cristo no te va a dar. No importa, me quedo con Cristo. Pero es que todo lo que conseguiste en la religión judía y ahora me quedo con Cristo. Pero mira que vos ya eras alguien famoso, conocido, vos ibas a una ciudad y llevabas carta a los principales sacerdotes, ya te conocían, ya sabían quién eras, una persona de autoridad, alguien que venían a consultarte para tomar decisiones, alguien importante. Prefiero a Cristo. Pero mira que si elegís a Cristo vas a tener que seguir a esos otros que son pescadores. Y vos estudiaste la Torá, estudiaste a los pies de Gamaliel, un hombre sabio. Y ahora te vas a poner a aprender ¿de quién? De Pedro, que es un pescador que no tiene nada que ver con la cultura. Prefiero a Cristo. Pero vos estás seguro de que vos vas a dejar todo para... Prefiero a Cristo. Y Pablo dice, prefiero
a Cristo. Así tenga que empezar de nuevo, así tenga que dejarlo todo, así tenga que perderlo todo. ¿Por qué? Porque todo eso que era para mí ganancia, todo eso que era lo mejor en mi vida, me he dado cuenta de que no sirve para nada. Ni ser irreprensible en cuanto a la ley por sí solo, ni ser celoso pero mal encaminado porque perseguía a la iglesia, ni ser fariseo guardando la ley al detalle, nada de eso, ni ser hebreo de hebreo, nada de eso le servía. Por eso Pablo dice, yo podría confiar en la carne, pero nosotros no confiamos en la carne, no confiamos en nuestros logros, no confiamos en nuestros títulos, no confiamos en nuestra moralidad, en nuestra bondad o en nuestra capacidad de hacer el bien o de ser celosos o de lo que sea. No confiamos en nuestra capacidad para ser famoso, rico o cualquier otro beneficio que podamos haber obtenido. Nuestra confianza está en Cristo. Y todo lo demás no tiene ningún sentido. Vamos a ver si puedo avanzar un poquito más. Con lo que viene diciendo Pablo, porque está todo relacionado. Entonces Pablo dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él sigue diciendo, y ciertamente eso no fue al principio, hace unos años, no. Dice, aún hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Pablo sigue contrastando su antigua vida con lo nuevo o con Cristo. Entonces dice Pablo, ciertamente todo esto lo tengo como pérdida. No me interesa perderlo. Si lo pierdo, es más, ya lo perdió, ¿no? Ya dejó de ser fariseo, ya dejó de ser irreprensible en cuanto a la ley, porque ahora vive en la gracia. Dice todo eso hoy, tantos años después de haber conocido a Cristo, lo sigo considerando como pérdida. No es que fue una transacción de un momento de decir, bueno, hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y todo lo demás queda en un segundo plano, pero ya he recorrido un tiempo, así que vuelvo a agarrar todas las cosas viejitas que yo tenía antes, mi religiosidad, No. Pablo dice hoy, 20, 30, 10, 15, 17, no sé. Años después, Pablo sigue diciendo, para mí todo eso sigue siendo pérdida. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en un objetivo y es conocer a Cristo Jesús. Es conocer a plenitud, de forma excelente, ¿no? No es conocerlo, vamos a decir, bueno, sí, Jesús, el hijo del carpintero, fue un buen maestro. Me acuerdo por ahí del Sermón del Monte que él dio tal vez en algún momento. Sí. No, él dice, yo quiero conocer a Cristo Jesús de una forma excelente, de una forma personal, de una forma distinta, de una forma tal vez como antes conocía la ley, que se la sabía al detalle, al derecho y al revés, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Así él quiere conocer a Cristo. Y él dice Cristo, no solamente él dice Cristo Jesús, él dice mi Señor, ¿no? Mi Señor, mi Señor. Porque en el capítulo 2 nos mostró que Cristo Jesús, por despojarse de todo, Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y va a declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que la pregunta no es si Jesucristo es el Señor. La pregunta, mejor dicho, es ¿cuándo
vas a reconocer que Jesucristo es el Señor. Todos en algún momento nos vamos a postrar y a decir Jesucristo es el Señor. Y Pablo dice, yo quiero conocer a este Señor. Yo quiero conocer a Cristo Jesús, el que se despojó para venir a salvarme, el que se humilló para venir a salvarme, el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para venir a salvarme, el que tomó mi lugar. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Y Pablo dice, es más, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Dice, por amor de Cristo, por conocer a Cristo, lo he perdido todo. Miren qué loco era lo que Pablo pensaba, es nada se le iguala. Nada se le iguala. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Y cuando Pablo dice basura, está hablando de basura. De esa que huele mal. De esa que uno no quiere acercarse. De esa que cuando ve un basurero uno cruza. Porque y aún cruzando y pasando por la otra cuadra y pegadito a la pared, aún sigue oliendo mal. Y sigue siendo horrible. Entonces Pablo dice, miren, todo lo que yo gané, la fama, el poder, la autoridad, la reverencia, el conocimiento, el ser irreprensible en cuanto a la ley, el ser fariseo, mi celo mal encaminado, todo eso que yo tenía, cuando lo comparo con Cristo Jesús, ¿saben a qué se parece? A esa basura que huele mal, que no me quiero ni acercar, que cuando paso por ahí es rápido para tirar mi propia basura y salgo corriendo, ¿no? Porque no quiero pasar más del tiempo estrictamente necesario para ver que no se me pegue nada de eso. Y en Jerusalén había un basurero muy famoso que se llamaba Gehenna o algo así. No importa el nombre, ya olvidémonos de eso. Era un basurero que todo el tiempo estaban quemando basura para que no huela mal, pero todo el tiempo estaba oliendo y olía quemado, olía a basura, olía a podrido, ¿no? Y es el mismo lugar al cual Jesús hace referencia cuando dice, y el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere, ¿no? Y Pablo dice, bueno, mi propia justicia, bueno, todo lo que yo tenía, todo lo que yo he alcanzado en este mundo, todo lo que para mí era ganancia, ahora es como ese basurero que hay por allá en Jerusalén y que seguramente en cada ciudad había. Y él dice, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. El interés de Pablo estaba enfocado solamente en Cristo Jesús. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, volvamos. Y ser hallado en él. Entonces Pablo dice, yo antes podía ser hallado ¿dónde? En el club de los fariseos. Vos me podías encontrar a mí en el club exclusivo de fariseos. Hoy quiero que me encuentres en Cristo. Ayer me podías encontrar jactándome de mi propia justicia. Yo soy irreprensible, yo soy irreprensible, yo soy irreprensible, yo soy irreprensible. Hoy no me puedo jactar en mi justicia, porque me doy cuenta que aunque
sea irreprensible delante de Dios, mi justicia es como un trapo de inmundicia. Y necesito la justicia de Dios. Necesito la justicia que viene por la fe en Cristo. Necesito ser justo no por mis buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por mí. Entonces antes me encontrabas en el club de los fariseos, ahora quiero que me encuentres en Cristo. Antes me ibas a escuchar hablar de todas mis bondades, de todo lo bien que yo hacía por la ley. Ahora me vas a encontrar hablando de todo lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sí me entienden la diferencia? Pablo dice, ¿qué voy a confiar en mi carne? En otras cartas Pablo dice, si mi carne misma me traiciona porque yo quiero hacer el bien y mi mente dice, tengo que obedecer este mandamiento, y después mi carne me traiciona y comete un pecado, ¿no? Y se rebela ante Dios, y finalmente, sabiendo que quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Y Pablo era muy consciente de eso, aunque él se hacía el irreprensible, él sabía como que su corazón estaba lejos de ser irreprensible. Y tal vez a la luz de otras personas, uno puede mostrarse irreprensible, mostrarse serio, mostrarse todo un erudito, ¿no? Y poder, pero a Dios que ve nuestros corazones no lo podemos engañar. Y tampoco nos podemos engañar a nosotros muchas veces. Algunos viven autoengañados, pero no era el caso de Pablo. Pablo, aunque él decía irreprensible, pero él sabía que dentro de su corazón era un nido de víboras. Y por eso cuando él se encuentra con Cristo Jesús, allá en el camino a Damasco, él encuentra la solución a todos sus problemas. ¿Y qué problema podía tener Pablo? El mismo que vos y el mismo que yo, el pecado. El pecado que consume, el pecado que corrompe, el pecado que enferma, el pecado que no te deja disfrutar del día, el pecado que no te deja vivir, el pecado que te obliga, que te esclaviza, que primero te seduce, te tienta y luego te castiga y te la aplica sin misericordia. De eso es lo que quería oír Pablo. De eso es donde por ahí su celo, su ser irreprensible, su adhesión a ser fariseo estricto, lo quería ver si podía encerrar y finalmente vencer al pecado, pero no lo lograba. Y cuando se encontró con Cristo, él dijo, todo lo demás es basura porque nada puede contra el pecado. ¿Quién puede contra el pecado? Cristo Jesús, que murió en esa cruz cuando se despojó, se humilló y fue obediente, siendo un siervo perfecto, y murió en esa cruz. Él allá clavó mis pecados, Él allá clavó mi culpa, Él allá clavó mi debilidad. Y hoy, por la fe, soy considerado justo. Y por eso Pablo dice, no me interesa nada más. Todo lo demás es basura, es pérdida. Por conocer a Cristo Jesús, por ser hallado en Él, por obtener su justicia, no la mía propia, la justicia de Dios, para poder, ¿qué? Él termina diciendo, y con esto termino, pero no puedo cortar acá. Y dice, a fin de conocerle, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Primero, como ya dijimos, conocerle. Luego, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo lo que quiere es conocer a Jesús,
imitar a Jesús. Recuerdan el capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo. Capítulo 2. Tengan la misma actitud, la misma forma de pensar que Cristo. Capítulo 3. Pablo dice, mi objetivo en la vida es ser como Cristo. Quiero conocerlo. Quiero saber. Quiero conocer el poder de la resurrección, que Pablo lo dice en otras cartas, también dice el poder de la resurrección, el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que hoy mora en nosotros, es el poder que Dios nos ha dado, es el poder que nosotros debemos conocer. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Conocer a Jesús, conocer el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Cristo entre los muertos. Pero también, como veíamos al final del capítulo 1, Pablo está dispuesto a participar del sufrimiento. Obviamente este sufrimiento, como lo hablamos en el capítulo 1, no es parte del sufrir para salvar, porque eso ya lo hizo Cristo, sino que a veces necesitamos sufrir, 1, por nuestro propio pecado, 2, para perfeccionarnos, y 3, porque otra persona tal vez es la única forma en que nosotros podremos llegar. Y por ahí podría dar una lista de más razones. Pero sin embargo, Pablo dice, a mí no me interesa. Quiero quiero ser partícipe de todo lo que Cristo tenga para mí. Poder, padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si tengo que morir, hasta allá. ¿Cómo murió? ¿Y por qué ser semejante a Él en su muerte? Volvamos, capítulo 2. ¿Cómo murió Cristo? Como siervo, humilde, obediente hasta la muerte. Y Pablo dice, quiero ser como Él en su muerte. Como era Cristo, obediente, fiel, humilde. Yo como quiero ser, como Cristo, obediente, fiel, humilde. Siervo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Para que así como Cristo resucitó, nosotros también, o Pablo también, que Pablo es el que está hablando, él dice, para que llegue también a la resurrección de entre los muertos. Nuevamente tengo que estar saltando entre las cartas de Pablo para complementar un poco, y Pablo dice en otros pasajes que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es el primero que resucitó. Pero que nosotros, los que creemos, los que tenemos fe, los que Dios nos ha justificado, seremos como Él y también resucitaremos. Entonces Pablo nos está dando toda esta explicación porque él dice, encontré algo mejor. La religión, el poder, la fama, las riquezas, el conocimiento, el ser perfecto según la ley, son buenos, sí, pero no alcanzan. No alcanzan para vencer al pecado, no alcanzan en contra de la culpabilidad, de la vergüenza, no alcanzan para satisfacer el alma. Por ahí son tranquilizantes, son inhibidores que por un rato nos hacen sentir bien. Pero en cualquier momento llega nuevamente el pecado, la culpa, la carga, la amargura, el pesimismo, el cinismo, la depresión, la oscuridad, y nos oprimen y nos esclavizan y nos demuestran que no tenemos el control, no tenemos el poder, no tenemos nada. Por eso todo eso es pérdida, es basura. Y por eso lo único que tiene sentido para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, a quien va escrita esta carta, es ser como Jesús. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia.
tener la mente de Cristo, la forma de pensar que tenía Cristo Jesús, el cual se despojó, se humilló, se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, todo lo demás no sirve, lo que yo quiero es conocer a Cristo de una manera excepcional, de una manera excelente. Abrazar su justicia, no la mía propia. Y si hay que sufrir, sufrir. Si hay que vivir con poder, vivir con ese poder de la resurrección. Y que cuando llegue mi momento de morir, pueda ser como Él. Pueda ser como Cristo. Y pueda tener el mismo corazón, el mismo amor, la misma humildad que tenía Cristo. Eso es lo que Pablo busca, eso es lo que Pablo quiere, eso es lo que Pablo en estos versículos está comparando. Me encantaría seguir porque falta la última punzada como para cerrar el tema. Lamentablemente ya estamos cerca de la hora y se me acabó el tiempo, pero en el próximo capítulo, la semana que viene, continuaremos con esto que Pablo viene hablando de sí mismo, cómo cambió su manera de pensar, cómo cambió su manera de ver las cosas, cómo su conocer a Dios, ser tocado por Dios, cambió absolutamente su visión, sus prioridades y absolutamente todo. Y en qué momento de la vida Pablo está. Y cómo nosotros podemos de la misma manera hablar como Pablo. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene para que nos quedemos con las ganas y querramos conectarnos. Pero te dejo esto, ¿no? Considera cómo estás viviendo. Cómo por ahí nuestros logros y lo que nosotros pensamos que es bueno, que es ganancia, que es de provecho, finalmente contra nuestras pasiones, contra nuestros desórdenes y pecados, contra nuestros vicios, no funcionan, no tienen poder. Tal vez tienen un poder temporal, pasajero, liviano. Nos adormecen un rato y creemos que está todo bien, pero luego el pecado, la maldad, la oscuridad vuelven y nos golpean más fuerte y nos dejan más destrozados que antes. Y nos damos cuenta de que nada llena. Y te invito a que puedas ver, como miraba Pablo, a Cristo Jesús. Encontrar en Él lo que en nuestras propias fuerzas no podemos encontrar. El poder de la resurrección, la justicia por fe, el conocimiento de Dios, la vida de Jesús obrando en nosotros. Para terminar, quisiera orar como lo hacemos siempre, pidiendo que Dios bendiga a las personas que van a ver este video, escuchar esto, y te bendiga a vos que estás ahí del otro lado. Así que si quieres acompañarme, Padre, en este momento quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, por sus palabras, por su cambio en su manera de pensar, cómo él pasó de la desesperación, de esa vida toda organizada, toda estructurada, pensando que así podría vencer al pecado, pero igual sintiéndose impotente, hasta que se encontró con vos. Y ahí encontró el poder, la fuerza, la sabiduría que necesitaba. Señor, permite que en estos días nosotros también, las personas que están ahí del otro lado, Señor, puedan darse cuenta que es solamente confiando en vos, poniendo su fe en ti, lo que puede cambiar y darnos verdadera libertad, verdadero gozo, verdadera fuerza para vivir esta vida como se tiene que vivir. Padre, yo oro por ellos pidiendo que tu Espíritu Santo los toque con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y llegamos al final de este capítulo 12 en nuestro recorrido por el libro de Filipenses.
hemos avanzado varios versículos. Espero haber sido claro, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, puedes darle al botón de me gusta, puedes dejarnos ahí en los comentarios, saludarnos, decirnos qué es lo que te ha gustado. Y también que puedas compartir este video, agarrar el link en YouTube o en WhatsApp de donde te lo hayan pasado, de donde lo hayas visto, y compartirlo con alguien. Publicarlo en tu estado en WhatsApp, compartirlo a otro en las redes sociales, para que más personas puedan acercarse a este Dios tan grande, tan bueno, tan poderoso, que es el único que puede transformar nuestras vidas. Te doy gracias por tu tiempo, gracias por haber llegado hasta acá. Y sin nada más que decir, me despido deseando que Dios te bendiga.